oportunidad para decirle al Señor que Él es fiel. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron decirle al Señor que Él es fiel? Bueno, un saludo a todos los que nos visitan hoy por primera vez o los que hacía tiempo no nos acompañaban. Que Dios los bendiga. ¿Hay alguien que vino hoy por primera vez? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Les vamos a dar un detallito hoy. Un saludo también para todos los hermanos que están conectados a través de Facebook y a los que verán esta transmisión también en YouTube. Que sea Dios entonces derramándoles muchas bendiciones. Vamos a orar un momentico. Agradecemos al Señor por tantas bondades. Dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Y yo quiero que por un momento le dé gracias por todo lo que Él ha hecho en su vida. Señor, te adoramos porque eres nuestro buen Dios. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos pasado por pruebas, por dificultades, pero estamos aquí con vida porque nos has sacado adelante. Nos has dado alimento, nos has dado vestido, abrigo, nos has dado amor, nos has dado tantas cosas que son necesarias para vivir sanos y felices. Pero sobre todo, gracias por la salvación que es en Cristo Jesús. Nadie pudo amarme como tú lo has hecho. Nadie pudo pagar una deuda tan grande como lo hiciste tú. Por eso yo quiero aprender a cantar y agradecer de todas las maneras, sobre todo con mi vida, obedeciendo tus mandamientos. Muchas gracias porque hoy nos permites invocarte, pero también colocar delante de ti cada necesidad. Tú conoces lo que cada uno necesita y solo tú puedes hacerlo. Yo creo en lo que dice la Escritura, que tú eres sanador, que llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades. Por eso te pido que hoy toques todo enfermo, que quites toda dolencia, toda fiebre, todo virus. Aún el COVID, Señor, en tu nombre se va, porque no hay otro nombre como el tuyo. Solamente di la palabra y los enfermos se sanarán. Padre glorioso, gracias porque también tú eres quien nos da la provisión a través del empleo. Nos das las fuerzas, la salud, las capacidades para poder hacerlo. Por eso a ti toda la honra y toda la gloria. Y pedirte también que le des un empleo al que no lo tiene. Padre, hoy oramos que tu gracia se derrame en cada familia. Sobre todo que la salvación llegue a cada casa. Que cada uno pueda entender que solo tú puedes salvar el alma, darnos la esperanza de la vida eterna. Solo tú puedes traer completo gozo a nuestro corazón. Hoy colocamos delante de ti nuestras vidas y te damos a ti los honores y la gloria. Amén y amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de Santiago. Hemos estado estudiando y hoy llegamos al capítulo 3. Yo sé que algunos estaban esperando que hablara acerca de la resurrección. La gente hoy celebra que Cristo resucitó. Nosotros celebramos todos los días que Cristo resucitó. Y todas las semanas son santas, así que continuamos con nuestro estudio de Santiago. Le voy a pedir que leamos con mucho entendimiento, los que están en casa, que tomen su Biblia, o si no tiene Biblia, pues el celular, pero que usted pueda leer del texto ahí, Santiago capítulo 3, y el tema, o al menos el título, que la gran mayoría de las Biblias tiene, es la lengua. Y bueno, espero que podamos concentrarnos. Mire lo que dice la Escritura aquí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos,
son gobernadas como con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Padre, hoy con temor me acerco a ti, porque el tema tiene que ver con las palabras, con la lengua. Y hoy hago uso de ella, pero quiero pedirte tu gracia, tu sabiduría, para que con lo que hable pueda edificar. Por favor, guárdame de todo error doctrinal. Guárdame, Señor, de todo mal. Y habla al corazón de cada uno. Permite que cada uno aprenda, que cada uno pueda ser edificado a través de lo que está escrito aquí. Señor, a ti toda honra y toda la gloria. Amén y amén. Bien, ¿cuál es el tema o título que tengo hoy? Tiene que ver con la lengua. Y les quiero decir que la única lengua que me gusta y buena es esta. ¿Les gusta la lengua? Bueno. Para que lo recuerden, ¿no? No todas las lenguas son malas. Una lengua en salsa también es buena. Pero no es sobre esto que quiero conversar hoy. Aunque, escuchen, Santiago dedica varios versículos para hablar acerca del peligro de utilizar mal la lengua. Santiago empieza con algo que creo que es el tema general y es lo que realmente sostiene el resto de la conversación. Y tiene, yo diría más bien, cuidado con los falsos maestros. ¿Por qué? Porque mire lo que dice aquí el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y dice recibiremos, porque él se incluye ahí dentro de los que enseña, dentro de los que habla. Amados, Santiago, cuando uno lee la carta rápidamente, si usted lo hizo conmigo, y lee detenidamente el versículo 1 y el resto, pareciera que Santiago está diciendo que ser maestro es malo y que hablar es malo. No, o enseñar es malo. No tiene nada que ver con eso. Pero me parece que las dos cosas son muy importantes, y es más, en el Nuevo Testamento habla de la importancia de los maestros, pero maestros sabios, no maestros que hablen cualquier cosa, sino con la sabiduría de lo alto. Por eso, a partir del versículo 13, que no lo leímos, si ustedes leen la gran mayoría de la Biblia, tiene un título que dice la sabiduría de lo alto. Amados hermanos, para la primera iglesia que Santiago está escribiendo, tenía problemas porque muchos pretendían ser maestros, pero no lo eran. Solamente gente jactanciosa que le gustaba hablar. Yo diría que eran más bien unos profesionales de la lengua, profesionales habladores, pero no tenían nada que ver con ser maestros de la palabra.
Y creo que no es un mal solamente del tiempo de la primera iglesia, sino es un mal que hemos tenido durante toda la historia de la iglesia. Mucha gente ha querido enseñar, pero se han convertido en habladores. Amados hermanos, antes de hablar del segundo tema que lo desarrolla ahí, que tiene que ver con la lengua, creo que es importantísimo que miremos con detenimiento el versículo 1. Repito, Santiago no está en contra de los maestros de la palabra, sino aquellos que se hacen llamar maestros. Es más, Pablo, el apóstol Pablo, dice que es muy importante, es muy necesario ese ministerio en la iglesia. Y en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, hablando de Cristo, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Notan ahí que está ese ministerio en la iglesia? Pero ¿cuál es el problema entonces? Que muchos se dedicaron a enseñar y lo que hicieron fue confundir a la iglesia, enseñar doctrinas equivocadas. Vamos a mirar rápidamente algunos textos que nos pueden ayudar para tener claridad. Porque escuchen, cuando una persona no ha sido llamada por Dios para enseñar la palabra, posiblemente la intención no sea obedecer a Dios, edificar la iglesia. La intención sea otra. Vamos a descubrirla en lo que dice Pablo escribiéndole la carta de Tito. Tito capítulo 1, versículo 10. Póngale cuidado a lo que dice aquí. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades. ¿Habladores de qué? No todo aquel que habla es un maestro de la palabra. Hay gente que habla vanidades. Yo he escuchado predicaciones que se llaman o se dicen predicaciones y no estudian el texto bíblico. Empiezan a hablar de historias y son buenas para ilustrar. El Señor habló de historias, contó historias. Pero las historias tienen que ser basadas en la palabra. Entonces, hoy muchas doctrinas, y yo diría la nueva era, se ha metido en la iglesia porque hay muchos habladores que no estudian la Biblia. Les encanta tomar un versículo y sacarlo de contexto. Yo diría, es un pecado decir que este texto significa algo cuando realmente no lo dice. Por eso Santiago está advirtiendo en el versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y aquí, Pablo escribiéndole a Tito dice, hay muchos contumaces, habladores de ¿qué? De vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Mire lo que sigue diciendo el versículo 11. A los cuales es preciso tapar ¿qué? ¿Tapar qué? Tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando ¿por qué? ¿Por qué? Por ganancia. Miren que la intención no es enseñar la palabra, no es que la gente aprenda de Cristo, que conozca a Dios a través de las Escrituras, sino la intención es ¿qué? Dice aquí, enseñando por ganancia deshonesta, lo que no conviene. Lo que no conviene, trastornan casas. ¿Saben qué es un trastorno? Es una situación que sufre el cuerpo en un momento dado, es un choque que no es normal, algo que interrumpe los movimientos y algo que afecta el resto del cuerpo. Eso es un trastorno. Y dice aquí que hay muchos que con sus palabras trastornan. ¿Por qué Santiago empieza hablando en el versículo 1 acerca de los falsos maestros y a partir del versículo 2 habla de la lengua? Porque los maestros utilizan la lengua precisamente para eso. Y qué peligroso es un maestro en una iglesia que enseñe falsas doctrinas. ¿Cuántas doctrinas, cuántas iglesias se han levantado hoy y confundiendo? ¿Cierto? Creo que no hace mucho escuchamos como alguien dijo, no, la marca, el 666 no es la marca de la bestia,
es la marca del amor. Y mandó marcar a la gente. Y mucha gente por ahí anda con el 666 marcado. Porque no han leído la Biblia. Y hay gente que habla vanidades del corazón. Y creo que no hay nada más peligroso que eso. Sacar a un texto del contexto. La Biblia es una carta, amados hermanos. Y hay que leerla completa. Si usted nunca coge una carta y lee por allá en la mitad. Siempre lee a ver quién fue el que la escribió. Para saber quién fue. Normalmente me llegan cartas a la casa, ¿no? Y yo miro que no sean del tránsito. Lo primero que miro es que no sean de allá. Que no sea del juzgado, de la fiscalía. Cuando llegan de allá, uno se asusta, ¿no? Ya sabiendo de dónde vienen. Cuando llega los servicios públicos, uno mira que es de allá. Pero qué agradable es cuando uno recibe una correspondencia de alguien que lo ama a uno. Que le quiere una tarjeta, ¿cierto? Muy bonito. Amados hermanos, Dios nos escribió una carta y usted tiene que primero mirar de dónde viene, quién la escribió, qué es lo que le quiere decir. Porque de pronto pueden malinterpretar. Usted no puede decir, wow, aquí dice esto y salir corriendo cuando lo que le quiere decir es otra cosa. Y hay muchos predicadores hoy que toman un versículo de la Biblia, pero no hablan nada de la Biblia. Historias, fábulas. Y me gustaría que también leyéramos segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, los que están escribiendo. Dice el texto, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, pasado. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Habrá, futuro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Encubiertamente, algo que usted no se da cuenta ahí. ¿Cuánta gente habla muy bien, muy bonito de la Biblia? Porque ha tomado un texto, pero lo ha sacado de todo el contexto y uno dice, ay, qué enseñanza tan bonita. Pero tenga mucho cuidado. Yo les dije que la nueva era se ha introducido en muchas iglesias. Ojo, ojo. Porque aquel de que el poder está en ti, ¿ha escuchado eso? El poder lo tienes tú. Cuando dicen que el poder está en ti, no se están refiriendo a Dios. Están diciendo que usted, por ser humano, ya tiene el poder. Usted tiene el poder, desarróllelo, dígalo, háblelo. Y hasta toman versículos de la Biblia, versículos solos, para hacer hablar lo que no es. Por eso dice aquí, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Herejía es una enseñanza, una doctrina que va en contra de toda la Biblia. Una herejía. Es decir, por ejemplo, que Jesús era una mujer. No sé si ustedes escucharon esa doctrina que salió hace poco. Medellín, paseaban un bus y ahí tenía Jesús es una mujer. No sé si leyeron o lo vieron. ¿De dónde sacaron eso? Como dice Pablo, fábulas, historias. Ahora mire lo que sigue diciendo Pedro. Aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, sobre sí mismo, porque predicar herejías, ser falso, enseñar cosas que no están en la doctrina bíblica, eso trae condenación sobre sí mismo, pero no solamente sobre sí, sino también sobre otros, sobre la gente que lo sigue. Sigamos leyendo lo que dice Pedro. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hay gente que lo único que le interesa es la plata. Y por eso, escuche, ¿por qué creen que el evangelio tiene mala fama? No, es que yo soy pastor. Les debe estar yendo bien, porque eso es un buen negocio, le dicen a uno. Cada la gente me dice eso. Hay gente que me ha dicho, me voy a volver pastor porque eso da plata. ¿Por qué cree que hay esa fama? Porque realmente mucha gente lo ha hecho negocio. Uno llega a una iglesia y uno se da cuenta la intención que tienen. Hay iglesias que piden hasta 5 ofrendas.
Lo único que le interesan es la plata. Y puede ser que no le metan a usted la mano en el bolsillo, pero le dan un sermón a usted diciéndole, mire, siembre para que el Señor le dé, y casi que lo convencen diciéndole que si usted da, el Señor le va a dar 100 veces más. Y eso es un buen negocio, ¿no? 100 veces más. ¿De dónde sacaron eso? No está en la Biblia. Mire, amados hermanos, la ofrenda es para agradecer, para adorar a Dios, pero no para negociar con Él. Dele a Dios para agradecer porque le dio un trabajo, porque le dio salud, porque Él es Dios, porque merece toda adoración y toda gloria. Pero no lo haga por negocio. Que Él en su misericordia nos da cuando nosotros lo adoramos, eso es verdad, pero no lo hacemos por eso. ¿Me hago entender, hermanos amados? Una ocasión un hombre fue por primera vez a una iglesia y ese día pidieron como 5 ofrendas. La ofrenda del culto, luego una siembra para un proyecto que tenían, una ofrenda especial para otra cosa y otra cosa. Y prácticamente todo el culto se fue en ofrendas. Y el hombre salió muy pensativo. Y en el camino venía una señora corriendo con un niño en los brazos. Y venía la señora llorando. Y el hombre le dice, ¿qué le pasó? ¿Por qué llora? ¿Cómo le parece que mi hijo se comió una moneda de 500 pesos? Y estaba un poco atorado. Y ¿usted se preocupa por eso? Mire, llévelo a esa iglesia que allá le sacan todo peso que tenga. Pareciera que la gente y que las iglesias realmente han convertido eso. Y Pedro y Pablo y todos los apóstoles nos advierten sobre eso. Hay gente que la intención es la avaricia. Por favor, me vuelven a colocar el texto de Pedro. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Qué peligroso es enseñar doctrinas erradas que no están en la Biblia. Qué peligroso es enseñar lo que uno cree. Tomar un texto de la Biblia. Yo he hablado con personas que me dicen, mire, pero es que aquí el Señor también. Y yo le digo, ¿usted sabe de qué está hablando todo el texto? En una ocasión alguien me dijo, no, es que nosotros somos dioses. Yo todo lo puedo. Porque somos dioses pequeños, pero somos dioses. Porque hay un texto en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, mira que todo lo puedo. Pero sacado del contexto, ¿no? Todo lo puedo en Cristo. Ahora, no está hablando de plata, ni está hablando de que usted puede hacer todas las cosas. Lo que está hablando, y usted mira la idea, Pablo está diciendo, en pobreza o en riqueza, yo estoy acostumbrado. Todo lo puedo, yo todo lo soporto, es decir, yo soy capaz de vivir en eso. Y no estaba hablando de más nada. ¿Cómo sacamos un versículo del contexto para hacer hablar lo que no? Y por eso me parece importante, relevante, que usted marque su Biblia, si es necesario, con el versículo 1. Porque casi siempre lo hemos leído y pareciera que Santiago está hablando solamente de la lengua. Sí, va a hablar de la lengua. Y por eso les dije, yo creo que ya para el próximo domingo, sobre los peligros de la lengua. Cuidado con la lengua. ¿Por qué es peligroso? Porque hay que aprender a hablar. El hecho de que uno empiece a decir mamá, papá, no quiere decir que aprendió a hablar. Hay que tener cuidado y ser responsable de lo que uno dice. Santiago dice aquí, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Los que enseñan tienen la lupa puesta y van a ser juzgados con mayor severidad. Por eso ser maestro, yo no soy maestro, pero sin embargo estoy enseñando hoy y procuro que lo que enseño está aquí a la luz de las Escrituras, porque me da miedo, me da temor, porque sé que Dios nos está observando. Entonces, amados, sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice el texto bíblico. Muchos entonces por ganancia, otros por fama, otros porque quieren que la gente los felicite y tener el primer puesto, como le pasó a los fariseos.
Si usted lee San Mateo capítulo 23, el Señor hace una acusación sobre los líderes del tiempo. Versículo 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente diciendo, a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. De paso ya eran unos mentirosos, hipócritas, enseñaban, pero no hacían lo que enseñaban. Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así que antes hacen todas sus obras para ser vistos, orgullo, por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y encienden los flecos de sus mantos, extienden. Versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen ¿qué? Rabí. ¿Sabe qué significa rabí? Maestro. Versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Se dicen que en Colombia tenemos una mala costumbre, y es que lo que no sabemos no lo inventamos. Y a veces, hermano, queremos hablar y enseñar y parecer que lo sabemos todo. No lo sabemos todo, por eso somos discípulos. Y para eso Dios llamó a gente para que enseñe la palabra, pero gente que realmente tema a Dios y que se prepare para hablar lo que está escrito. Le preguntaron a un hermano: ¿y ustedes por qué se llaman cuadrangular? ¿Por qué se llama Iglesia Cristiana Cuadrangular? Y se quedó pensando y no sabía. Pero para quedar bien dijo: bueno, porque creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como le quedó faltando uno, dijo: pues también creemos en la Virgen María. Porque así somos, ¿no? Lo que no sabemos, no lo inventamos. Así que tengan mucho cuidado con muchos que lo único que les interesa es la plata o también la fama. Orgullosos, que los llamen: oh, que yo tengo un cargo, que yo soy. Hoy ya casi la gente no le... Pastores no, yo soy el apóstol. Soy el apóstol. Cuidado con eso. Amados hermanos, ¿qué pasa? Creo que tenemos que leer las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 12. Bueno, y por cuestiones de tiempo, porque tenemos la cena del Señor, debo dejar entonces la predicación el peligro de la lengua para el próximo domingo. Pero quiero que leamos San Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Todo el texto viene hablando. El Señor tiene una confrontación, un choque con los fariseos, porque cuando el Señor expulsa a un endemoniado, sana a un hombre que estaba endemoniado, los fariseos, ¿qué dijeron? La lengua, ¿no? ¿Qué dijeron? Ese echa fuera demonios por el príncipe de los demonios, por Belcebú. Y entonces el Señor les sale al paso y les dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dicho de otra manera, si usted quiere conocer a alguien, déjalo que hable, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien dijo: yo prefiero no hablar tanto. Prefiero que la gente crea que soy tonto y no hablar, y que a la gente no le quede ninguna duda de que soy un tonto. El Señor dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás ¿qué? Condenado.
Por eso es que Santiago va a hablar de la lengua, porque lo que hay, de eso uno habla, de lo que hay en el corazón. Amados, tengan mucho cuidado, porque nosotros vivimos enseñando. ¿Qué estamos enseñando? Uno enseña a los hijos. Uno le enseña a la gente cosas. Tenga cuidado, porque ahí usted es un maestro. Lo peligroso. En una ocasión, una mujer con su niño necesitaban viajar, eso es en el norte donde hay las 4 estaciones. En invierno, lógicamente, está nevando, hay tempestades de nieve, y la tarde estaba muy fría, y ella tomó el tren con su hijo y necesitaba llegar a cierto lugar, y preguntó: ¿alguien sabe cuál es la estación tal? ¿Me debo quedar? Y un señor dijo: tranquila, yo sé, yo le digo dónde es. Que hay gente así que se ofrece para enseñar siempre. Y el hombre había viajado varias veces, pero contaba las estaciones, él ya se las sabía. Tal estación, y él dijo: yo le digo dónde. De pronto le dijo a la señora: señora, en la próxima estación se queda. La señora dijo: no tenía más dinero, solamente la estaban esperando allá al otro lado. La señora se baja y el tren siguió su marcha. De pronto el del tren dice: bueno, la próxima estación se llama tal. Y el hombre se sorprendió, dijo: ¿y cómo así? Yo le dije a la señora, y la señora se quedó en la otra estación. Si yo conté las estaciones bien. Y le dijo: no, lo que pasa es que hoy tuvimos que hacer una parada de emergencia en un pueblito que normalmente no es estación. Paramos ahí. Fue por eso que el hombre se equivocó y le dio una mala información a la señora. Al otro día salió una noticia que encontraron a una señora con su hijo congelados, muertos por el frío. ¿Por qué? Por alguien que quería enseñar, pero no estaba bien informado. Ojo, hermanos amados, lo peligroso que es ser un mal maestro. ¿Cuántas veces nosotros enseñamos a nuestros hijos cosas que no son? Ojo, porque recibiremos mayor condenación, dice la Escritura. Yo creo que la solución es poner nuestra vida bajo el control del Espíritu Santo. Y termino con este texto de Efesios capítulo 5. Hoy solamente la introducción, versículo 1. El próximo domingo continuamos. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sean llenos del Espíritu. ¿Por qué Pablo aquí coloca al vino y al Espíritu Santo? Dos opuestos. No se llenen de vino, llénense del Espíritu Santo. Porque es que el vino controla los pensamientos y las palabras de la gente. Cuando alguien se emborracha, cambia. Una persona que es callada, cuando se emborracha se vuelve habladora. Si no tiene un peso, se vuelve negociante y dueño de todo el mundo. Si no es capaz de hablarle a una mujer, ese día se vuelve enamorado. Rubén Darío, puros poemas. Es más, algunos, para poderle hablar a una mujer, se toman unos tragos. Porque el alcohol cambia. Por eso Pablo dice: no se llenen de vino, que los pone a hablar cosas raras. Antes sean llenos de ¿qué? ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo, porque cuando una persona se llena del Espíritu Santo, también empieza a hablar cosas, pero ahora cosas que edifican, cosas buenas, cosas de Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo, el versículo 19. Hablando entre vosotros ¿con qué? ¿Con qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que es capaz de alabar, de dar gracias a Dios y a la gente. Es una persona que no desprecia, que no daña, que no calumnia, que no miente, porque tiene el control de la lengua. Dije al inicio que pareciera que Santiago nos va a hablar que la lengua es mala. No, la lengua no es mala. Nos fue dada precisamente para que comuniquemos, pero ¿qué es lo que comunicamos? ¿Qué es lo que enseñamos?
Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que tome el control de nuestro corazón y que nos ayude a hablar lo que conviene. Porque cuando uno habla, enseña. Cuando uno habla, enseña. ¿Qué enseñamos nosotros? Padre, toda la honra y la gloria es para ti. Señor Jesús, cuando tú hablabas, tus palabras eran miel y hoy siguen siendo miel para nosotros. Dulzura, tus palabras alimentan nuestra alma porque tus palabras son puras, perfectas, convierten el alma. En cambio nosotros luchamos, pero te pedimos que tomes el control, amado Espíritu Santo, de nuestra vida, para que podamos hablar lo que conviene, hablando con salmos, con himnos, que nuestras palabras sean sazonadas con la gracia. Por favor, Señor, yo te pido que nos guardes de los falsos maestros que tienen otras intenciones y guárdanos de ser también maestros falsos. Por favor, ayúdanos a estudiar, a prepararnos para que podamos enseñar lo que conviene. Dios nuestro, muchas gracias. Si alguno no ha recibido a Cristo en su corazón, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede reconciliarte con Dios mismo. Él pagó para que nosotros tuviéramos perdón. Vamos a participar de la cena del Señor, que precisamente nos recuerda que la salvación no se consigue haciendo cosas, sino creyendo en el sacrificio de Cristo, creyendo que Él murió, resucitó, que Él es el Señor Todopoderoso.